Buenos días, sean todos bienvenidos. No crean que estábamos tarde, estábamos esperando al Padre. En honor y gloria a la Virgen de Altovista para proteger y bendecir a nuestra hermosa isla de Aruba. Para que Dios bendiga a nuestro Papa Francisco, obispos y sacerdotes. En agradecimiento a la Virgen de Altagracia por favores recibidos por Gerardo Rubio Rodríguez. En honor a la Virgen del Valle, patrona de la isla Margarita, bendice, Madre, las aguas de nuestro hermoso país Venezuela. En honor a la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, Madre Santa y bendita, ampáranos con tu manto. Que Dios Todopoderoso y nuestra Madre Santísima sigan fortaleciendo en la salud a Celino Trochés y Cristina Trochés. En honor y gloria a la Santísima Trinidad, por el cumpleaños de Matthew Cano, Dios le conceda muchos años más de vida y salud. También pedimos por la familia Cano. A Dios y a la Virgen Milagrosa para que acompañen y guíen a Ryan José González en su próximo viaje. A Dios y a la Santísima Virgen de Coromoto por cuidarme, guiarme y protegerme en mis 70 años de vida. Al Señor misericordioso por la salud y el embarazo de Wendy Bedoya, la salud de Mario Carrera, Stella Arenas, Jaime Yarzón, Luceli López y Adriana Murcia. A la Santísima Trinidad por los favores recibidos y gracias recibidas. A la Sagrada Familia de Nazaret por la conversión y sanación de una familia. También pediremos por nuestros difuntos: Héctor Rodríguez, Arturo Dáñez, Leonor Rodríguez, María José Rodríguez, Iliana Bajaña, recordando un mes de fallecimiento de Glenn Paulín Kemp, Leandro José Rodríguez Corrales, Elogio Ramírez, recordando 3 meses de su fallecimiento, Telma de Cuba, recordando su fecha natal, y Fernando de Cuba en sus 5 años de fallecimiento. Recordamos en 4 meses de fallecida a Ligia María Vélez Troches, Américo Pérez, que cumplió 15 años de haber partido a la casa del Padre, Antonio Paniagua Rodríguez, Ángel Pastor Sandía a sus 9 años de muerte, Jonathan Arcángel Sandía a 2 meses de su muerte, Josman Johan Sandía a 14 años de su muerte, Ilse Armani Ojeda a 1 año de su muerte. Pedimos por todas las almas del purgatorio y especialmente por aquellas que no tiene quien ruegue por ellas. También recordamos a los parroquianos que se adelantaron en fe: María Juliana Justina Vicen, Mauricio Rodrigo Vico Maduro, Reineta Kofi Colman, Carmen María Catarina Hipolit, Wendelin Evelina Lina de Cort Koch. A la mayoría de nosotros nos enseñaron de pequeños lo que estaba bien y lo que no estaba bien, lo que se podía y lo que no se podía hacer. Algunos nos hemos quedado ahí, siempre esperando que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. A veces llamamos fácilmente cruz a cualquier cosa que nos hace sufrir, incluso a sufrimientos que aparecen en nuestra vida, generados por nuestro propio pecado o nuestra manera equivocada de vivir. No hemos de confundir la cruz con cualquier desgracia o contrariedad que encontramos en la vida. La cruz no es el mal o el destino penoso, sino el sufrimiento que resulta para nosotros únicamente el hecho de estar vinculados a Jesús. Cargar con nuestra cruz significa aceptar nuestras heridas y limitaciones, nuestros errores del pasado. No debemos negar nuestras cruces, sino asumir que son parte de nuestra historia y de nuestro ser. Nos ponemos de pie.
está. Luego vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, encuentro del Señor. Buenos días, hermanos. Eucaristía, acción de gracias. Yo hoy quiero dar gracias de modo especial por el tiempo que Dios me permitió estar con ustedes durante estas semanas, y mi tiempo está concluyendo. Mañana van a tener de vuelta su pastor, así que durante esta Eucaristía vamos a añadir esta intención de agradecimiento. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, nos permite celebrar dignamente estos sagrados misterios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestras faltas y pecados. Y yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ay, mi Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad de mí. Piedad de mi Señor, ten piedad. Cristo, piedad de mi Señor, ten piedad de mí. Alturas en la tierra paz, las almas puras de buena voluntad. Las alturas en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. No te damos por tu inmensa gloria, mi gracia damos. Ven al cielo, Señor poderoso, Hijo poderoso, hoy en las alturas, en la tierra paz, las almas puras de buena voluntad. Las alturas, en la tierra paz,
almas puras de buena voluntad. En el cielo y mundo, ten piedad de nosotros y de la súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, piedad de nosotros. En las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. En las alturas, en la tierra paz, las almas puras de buena voluntad. El Santo Señor Altísimo, con el Espíritu Santo, Señor Jesucristo, en la piedad, en las alturas, en la tierra paz. Oremos. Oh Dios, por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción, mira con bondad a los hijos que tanto amas y a quienes creemos en Cristo, concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La debilidad humana no es un misterio de negatividad, sino de necesidad de alguien que nos busca. La debilidad reclama salvación, ayuda, necesidad de alguien a quien se le atribuye la creación y la salvación. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? Lectura del libro de la sabiduría. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que Dios tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay en la tierra y a duras penas encontramos lo que está en nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no le das la sabiduría, enviando tu Santo Espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. Tú eres, Señor, nuestro refugio.
Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años para ti son como un día, que ya pasó como una breve noche. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Este pequeño escrito puede ser considerado como el manifiesto cristiano contra la esclavitud. Escucharemos cómo Pablo, en pocas líneas, pide al dueño de un esclavo que lo reciba y lo tenga como hermano. Recíbelo, no como esclavo, sino como hermano amadísimo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacerlo, nada sin tu consentimiento, para que en favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recibiera para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí, cuánto no más habrá de hacerlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por lo tanto, si me considera compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa o a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, asimismo no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre,
no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla. No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se entren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a calcular y considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene con el 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Hermanos, el Evangelio de hoy comienza diciendo que una gran muchedumbre seguía a Jesús. Muchos ciertamente le seguían de buena fe, con deseos de escuchar su palabra y ponerla por obra. Otros muchos lo harían por curiosidad. Y no faltaban quienes le seguían de mala fe también. Pero Jesús no mira la muchedumbre, el gentío. Jesús mira a cada uno de ustedes, no como masa, sino los mira a cada uno de ustedes y los llama por su nombre para que lo sigan. Hoy nos habla Jesús con palabras fuertes, casi hirientes, para enseñarnos algo fundamental a lo que queremos ser discípulos suyos. Si un padre hubiera dicho a ustedes: deben que dejar su mamá, su tata, su hermanos, sus tíos, sus bienes, sus tierras, hasta posponer sus propios intereses de su vida y seguirme a mí, ¿quién le hiciera caso? Nadie. Da una exigencia de loco. Pero el que dice estas cosas no es un hombre, aunque lo conocemos que estaba como hombre entre nosotros. Lo dice como Dios. Y lo dice con toda certeza y autoridad a base de mandamiento del amor. Les traigo un mandamiento nuevo: amen a Dios primero, por encima de todos y de todas las cosas, y después al prójimo como ustedes se aman a sí mismo, o si quieren ser más perfectos, como yo los he amado a ustedes. Nos dice Jesús que ser cristiano no consiste solo en guardar los mandamientos, ya que eso lo deben hacer los de todas las religiones o hasta sin religiones, porque es un mandato universal. No consiste en ser buenos
que lo deben ser todos, sino en ser personas diferentes, porque nuestro centro de vida debe ser seguir a Jesucristo, no seguir a las ideas o apariencias. Por encima de todos los compromisos familiares y de todos los intereses personales, debemos que seguirlo a Él. No nos dejemos engañar por el demonio y mandemos a otros o al pastor o hasta al mismo Dios una excusa barata. No tenía deseo. No me vino a inspiración para venir en domingo para agradecerte, etcétera, etcétera. Excusas baratas. De hecho, cuando se bautiza a una persona, se suele exigir muy poco. Si es niño, se pide alguna charla a los padres y un compromiso para que le eduquen según la ley de la iglesia. Si es mayor, un poco más. Pero Jesús nos exige mucho, mucho, mucho más. Y no es que lo pida a algunos que quieran ser más perfectos que otros. A Jesús le seguían una muchedumbre numerosa de toda clase de personas. Ahora se dirige a todos, a cada uno, detallando para cada uno en particular, para todo aquel que le quiera seguir, para todos nosotros. Las condiciones que pone para ser discípulo suyo son muy serias. En primer lugar, dice que el seguirle o ser cristiano debe ser lo primero de todo en nuestra vida, antes que los lazos familiares. Hay una palabra que parece mal, según se traduzca: quien no aborrece e incluso odia a sus padres, según tradición anterior, no puede ser mi discípulo. Hay traducciones que dice quien más ama, para suavizar. Este parece ser el sentido. Lo que pasa es que es muy difícil traducir alguna lengua u otra. En latín, lengua muerta, no hay problema. Pero en lenguas modernas que siguen desarrollándose, hay problema. Porque la misma palabra hace 10, 20 años, hoy significa otra cosa. Y hay que actualizar la palabra según el tiempo. En latín, lo que significaba pan es pan hoy. Hace 2000 o 4000 años. No importa cuánto tiempo. Entonces, para decir lo que Jesús exige, amar más o posponer, usaban el absoluto contrario. No dice Jesús que no haya que amar a la familia, porque se hubiera contradecido, porque el mandamiento de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, por ejemplo. Jesús no quita nada del mandamiento, sino lo perfecciona. Pone primero Dios en todo y después de Dios tus padres y los demás. Si hay que amar a todos, mucho más a la familia,
Pero si hubiera un conflicto con la familia, la adhesión preferencial debe ser Jesús y su doctrina. Puede haber conflictos en asuntos de negocios sucios, en un amor imposible, en causas injustas, en una petición de aborto, por ejemplo, etc. Hay que seguir a Jesús cargando la cruz. No se trata de hacer sacrificios raros, buscados, ya que Dios quiere para nosotros la felicidad, no sufrimiento. Pero si viene sufrimiento, manera una cruz, ¿por qué Jesús coge la cruz y muere en la cruz? ¿Qué enseñanza nos está transmitiendo Jesús por este gesto? Él podía morir y redimirnos de otra manera. Sin embargo, se refiere a cruz y quizás hasta lo besa, como nosotros besamos altar, porque ahí se ofrece el sacrificio máximo de nuestra felicidad interna, porque aquí, arriba del altar, está Él mismo, como arriba de la cruz. ¿Qué significa para nosotros, o debe significar, que Jesús toma cruz y muere para que nosotros entendamos que todo lo que hace sufrirnos en la vida sirve para un beneficio para nosotros? Debemos que morir a nuestro ego, a nuestro yo. Y si nosotros morimos a nuestro ego, nuestro yo, nosotros seremos capaces de amar como Cristo nos ama hasta desde la altura de la cruz. No tiene otro propósito. Hay que seguir a Jesús cargando la cruz. Ser cristiano es hacer de este mundo un mundo de hermanos. Por lo tanto, trabajemos para llevar las cruces con dignidad, como Cristo Jesús lo hace. No es lo que hizo, Jesús lo sigue haciendo, porque nosotros los hombres débiles lo estamos crucificando todos los días por nuestros pecados. Y Jesús sigue muriendo, como dije el domingo pasado. Jesucristo no formó, no construyó, sigue construyendo su iglesia. En singular, su iglesia, no las iglesias. Y Pedro de nuestro tiempo es Francisco. Otro nombre, otro nombre que Pedro. Pero es el mismo Pedro si nosotros estamos conscientes que Él recibe las llaves del reino de Dios y cierra para quedar cerrado aquí en la tierra y en el cielo, y abre para que quede abierto en los cielos y en la tierra. Francisco tiene el mismo poder y autoridad que Pedro recibió de Jesús. Jesús está presente en su iglesia. No está un Jesús histórico. Nosotros no vivimos según amor histórico, sino amor actual. ¿Cuántos de ustedes son casados? Levanten la mano. Oh, un bosque bien grande. Bien. Felicidades. Pero, ¿todos ustedes son felices en el matrimonio?
¿Quién está infeliz en el matrimonio? Que levante la mano, no se preocupe. Lo miran solamente los ángeles. Los hombres están ciegos ahora y las mujeres se perdieron todo. ¿Por qué digo esto? Yo pregunto en momento de matrimonio casi siempre, María, ¿tú estás segura que Fernando te está amando? Oh sí, padre, él me demuestra todo el amor. Fantástico, te felicito, hija. María, te tengo una otra pregunta. ¿Tú estás segura que más que a ti, Fernando ama a Jesús? ¿Ama a Dios? María se pone a pensar, a mirar por todos lados como la gente que no quiere decir la verdad y no responde nada. Pues yo te digo, María, si tú no estás segura que este hombre Fernando, con quien tú quieres casarse ahora, te ama más que a Dios, dile que no. Porque vas a ser infeliz. ¿Por qué, padre, si nos amamos tanto? Sentimientos, bonitas palabras, engaños con flores y regalos. Pero mañana van a hacer caso, no flores, no palabras, no papuchando uno a otro, sino sartenes en el aire. ¿Por qué? Porque este hombre o esta mujer no amó primero a Dios y sobre todas las cosas que a su escogido o escogida. Y es imposible, hermanos, que uno puede amar a su esposa, a sus hijos, a los demás, si no ama primero a Dios, porque no va a ser fiel de nada. Si tú no amas a Dios, primero no eres capaz de perdonar, no eres capaz de ser fiel, no eres capaz de decir la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A dónde conduce esta falsa? A una vida de matrimonio infeliz, porque te atrayeron tus sentimientos, apariencia de otro, sentimientos, y quizás no tuviste tiempo para conocer a otro como debe ser. Te casaste porque la fiesta es bonita, como yo tenía un ejemplo en mi parroquia de San José. Una amiga de otra se preparó bien durante meses de formación para matrimonio y 3 semanas antes de la boda, de la fecha de la boda, otra su amiga dice, padre, yo también quiero casarme. Y bien, ¿te preparaste? No, padre, pero como es mi amiga y todavía tenemos 3 semanas, podemos prepararnos. Además, yo me quiero casar porque la ceremonia, la fiesta es tan bonita. Por amor de Dios. Por amor de Dios. ¿Tú te casas por amor o por bonita que es? Y tantos fotógrafos y video y todo lo demás. Y después comelona y bebedora. Bien, pero entonces, hermanos, si nosotros de verdad escuchamos con oído de corazón lo que Jesús enseña hoy, no es para nada fácil. ¿Qué tanto nosotros conocemos a Dios? ¿Qué tanto nosotros cargamos con nuestras cruces? Quizás estás cargado, cansado porque estás cargando cruz de otro
y la tuya está abandonada, por eso estás triste. Porque no cargas tu cruz, cargas la cruz de otro, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y si no cargas tu cruz, entonces no eres libre. Y un ser humano que no es libre no puede dar libertad a otro. Si no eres libre en la verdad del Evangelio, tus hijos tampoco son libres, son esclavos. Y como ellos son más sabios que tú, gobiernan tu vida, gobiernan tu bolsillo, exigen para que les compres último modelo de celular y tú lo haces bajo pretexto porque otros lo tienen, porque tú eres esclavo de ellos. Entonces ya, tú no eres hombre libre, no eres una mujer libre, te esclavizas porque tú eres esclavo. Y te has acostumbrado a una vida de esclavo, de esclavitud. Para todo ello se necesita mucho discernimiento y preparación, sabiduría. Salomón pedía sabiduría, pero nosotros no tenemos que pedir sabiduría, porque para nosotros la sabiduría es Jesucristo, más sabio de todos, junto nosotros. Algo así como quien va a construir una gran casa o va a la guerra con un ejército. De hecho, poco podemos con nuestras propias fuerzas. Casi nada. Jesús lo dice, sin mí no pueden hacer nada. Pero el Espíritu Divino está con nosotros para ayudarnos. Déjese ayudar por el Espíritu Santo. Déjese amar por Dios. No has descubierto nada nuevo si amas a Dios. Dios te ha amado primero que tú. Los llegas a amar, los llegas a conocer, porque Él te amó desde toda la eternidad. De hecho, poco podemos en amor a los demás si no amamos, si no tenemos amor de Dios. Para ello está la oración, el esfuerzo para poner los medios propios. Lo primero es desearlo, permitir que Jesús se acerque a nosotros, que nos hable a la conciencia, al corazón, y después aceptar con nuestra vida, con nuestra alma. Aunque la mente está contraria y nuestra lógica dice, aquí no hay lógica. Pero si usted obedece y ama a Dios primero y pospone a tu familia y a todos tus bienes y a su propia vida, verás que saldrás victorioso. Luego viene la disponibilidad de nuestro corazón a la acción de Dios. Y el no atarnos a las cosas de la tierra, porque nada llevaremos. Así podremos construir el reino de Dios, que será definitivo en el cielo si tenemos tesoros ya acumulados allá. Ojalá. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y profesemos nuestra fe. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras plegarias y atienda nuestras peticiones y necesidades. Después de cada petición contestaremos: danos, Señor, la sabiduría de la cruz. Danos, Señor, la sabiduría de la cruz. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la guarde de todo mal y acreciente el número de sus hijos, roguemos al Señor. Danos, Señor, la sabiduría de la cruz. Por la paz del mundo, para que cesen las rivalidades entre las naciones, renazca en el corazón de los hombres el amor y arraigue entre todos los pueblos la mutua comprensión. Roguemos al Señor. Danos, Señor, la sabiduría de la cruz. Para que Dios, Padre Todopoderoso, purifique al mundo de todo error, devuelva la salud a los enfermos, aleje el hambre, abra las prisiones injustas y conceda el regreso a los que añoran la patria. Roguemos al Señor. Danos, Señor, la sabiduría de la cruz. Para que el Señor nos conceda perseverar en la fe hasta el fin de nuestra vida y después de la muerte nos admita en el reino de la felicidad, de la luz y de la paz. Roguemos al Señor. Danos, Señor, la sabiduría de la cruz. Señor Dios Todopoderoso, que sabes que apenas conocemos las cosas de la tierra y con trabajo descubrimos el rastro del cielo, escucha nuestras oraciones y envíanos la sabiduría de tu Espíritu para que como verdaderos discípulos de tu Hijo llevemos nuestra cruz de cada día y unidos con Él sigamos fielmente tus caminos como la Virgen María, cuya fiesta de nacimiento hoy celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Hemos terminado la liturgia de la palabra y damos inicio a la liturgia de la Eucaristía con la presentación de las ofrendas. Jesús permanece en medio de nosotros de forma verdadera y real bajo los sacramentos que presentamos ante tu altar, pan y vino, fruto del trabajo del hombre, que se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre, como alimento que nos fortalece y renueva nuestra fe, haciéndonos un solo cuerpo a tu servicio.
Roca y guíanos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza, y que por la participación fiel en los sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de eterna muerte, y resucitando nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y con todos los tronos y dominaciones, y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. Hosanna, 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 Señor, sana. Y tal que tiene el nombre del Señor, todos usamos tus alas para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Sana, 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 Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Veamos tu muerte, Señor Jesús. Que vuelva. Damos tu muerte, Señor Jesús, que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el día domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Muchachos, ¿verdad? Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos.
y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta mi pecado, sino fe de toda tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en Cristo Jesús, deseemos otra paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Digno, palabra y lo declarará.
Concédenos, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu amor, de tu amado Hijo, que siempre merezcamos ser partícipes de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y bendición de Dios Todopoderoso, Tata, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. San Miguel Arcángel, defendiéndonos, sea nuestro amado. Rapidísimo, hay muchísimas participaciones, no se las voy a decir todas. Si quieren información, en la parte de atrás hay muchas rezos, vigilias, etcétera. Solamente agradecerle al Padre Juan, que estuvo con nosotros todo este tiempo. De verdad que muchas gracias, lo vamos a extrañar. Muy gracias. Agradezco esa expresión de cariño, pero ponémonos de pie. Y mejor agradecimiento y aplauso de corazón te merece Mamá María en su cumpleaños de Mamá María. Y también su Hijo Jesús. Así que gloria a Dios. Muchas gracias. Un recordatorio rápido a todas las personas de Venezuela, especialmente, con motivo de la celebración este próximo 11 de septiembre de la fiesta de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Hay un triduo, se sigue mañana, el lunes 9 de septiembre a las 6:30 de la tarde, el martes 10 de septiembre también a las 6:30 de la tarde, y el miércoles 11 de septiembre será la gran fiesta en honor a la Virgen de Coromoto a las 6 de la tarde, con una procesión alrededor de la iglesia. Seguidamente será la misa. Muchísimas gracias. Bien, hermanos, gracias por aguantarme durante estas semanas. Muchos clavitos que han sido clavados, ¿no? Algunos cómodos, otros incómodos, pero todo para bien. Como dice el dicho, todo obra para bien. Ustedes saben de un cuento chino. Un padre y un hijo fueron a cazar. Y por accidente, digamos, el hijo disparando hirió en el dedo mayor del pie a su papá. Y claro que fue a la cárcel. Después de liberado de la cárcel, su papá cayó en manos de unos tribus salvajes y lo tenían atado y casi ofrecer en sacrificio. Y el jefe de la tribu dice: alto aquí, a él le falta un dedo, no vale para el sacrificio, suéltenlo. Se fue a casa y dice: tú ves, hijo, que te dijo siempre, todo obra para bien.
Si no me hubieras disparado, hubiera sido enterito, me hubieran comido ellos. Así que a veces con los defectos debemos que amarnos. Ámense como Dios nos ama. Vayan en paz. Tengan un feliz día y semana.